Bueno, aquí vemos lo que pasó en Estados Unidos, en Nueva York concretamente, entre un jueves y un martes. De manera que en algunos manuales podéis encontrar hablar del jueves negro y en otros hablan del martes negro, pero son 2 días, jueves y martes siguiente, en los que la bolsa se hunde de manera estrepitosa. Eso lo vemos aquí en la prensa de uno de esos días, y la gente en la calle, en la puerta de la bolsa de Wall Street, en Nueva York, Wall Street, viendo qué pasa, se hunden las acciones, y aquí vemos el gráfico con esa caída en picado en muy pocos días, aunque el martes negro lo pone aquí, pero en realidad la caída, un intento de recuperación y pero es la caída hasta el hundimiento total en el año 32, donde ya se inicia una pequeña recuperación. No se ha vuelto a producir. Hemos tenido otras crisis, como todos sabéis. Ha habido crisis en los años 70, prácticamente desde el 29 al 70 hay una etapa de prosperidad, por la guerra por medio, lógicamente, pero hay una etapa de prosperidad de posguerra casi ininterrumpida. Muchos de aquí, si os acordáis de la crisis del petróleo, o algunos de aquí, del año 73, aunque por unas causas muy concretas, unas causas además relacionadas con la guerra árabe-israelí, se hundió la economía mundial ante el aumento disparatado del petróleo, y luego hemos vivido una crisis que casi no la recordamos, de los años 80, aquí vino después del mundial, del 82, 83, 84, también afectó a la construcción, y luego hemos vivido una etapa muy larga de prosperidad hasta el 2007, 2009, según algunos, pero a partir del 2007 ya se nota que es la crisis en la que todavía estamos, y de la que no sabemos si se dará en el 2015, 2016, pero fijaros que de esta, que fue del 29, no se salió hasta el 39, y se salió en el 39 en Estados Unidos, se recuperó el nivel de empleo en el 39, cuando se empezó a movilizar a los soldados para prepararlos para la guerra, para construir aviones, carros de combate, etc. Por eso digo que espero que esta se solucione de otra manera. Estas fueron las consecuencias. Y además, teniendo en cuenta que Estados Unidos era un país totalmente liberal, y decir que no había un sistema público, no había un sistema público de protección social, pues la crisis fue más aguda socialmente que en otros países. Sabéis que el paro del Estado, el Estado que se cotiza por paro, los empleados y los trabajadores, que lo cobra el Estado y lo asegura un salario de paro, etcétera, eso es un invento de Bismarck. Fueron los alemanes. Bismarck se dio cuenta que era o el Estado asumía eso o el socialismo se extendía, y fue el que inventó el sistema público de seguridad social, que también en los años 20 pues había en Inglaterra, en Francia, en Alemania, aunque en Alemania estaba muy en crisis porque el Estado tenía poco dinero, pero en Estados Unidos no lo había, ni lo hay. La gente, el sindicato es una cosa privada, y uno tiene un seguro de desempleo pues como tiene un seguro de vida. Es decir, tú tienes una compañía de seguros, tienes un seguro de desempleo, porque tienes un sindicato o lo que sea, tú cotizas y te pagan, porque no es el staff el que tiene esa potestad o impone una cotización a trabajadores y empleados, porque aquí no puedes quedar al margen, como sabéis. Obligatorio cotizar por desempleo, por jubilación y por otras cosas. ¿Qué pasó? Que la gente pasó de un momento de prosperidad total a la calle. Claro, la gente a la calle, la gente no tenía dinero ahorrado, y el que lo tenía ahorrado no lo pudo sacar del banco porque el banco quebró, y la gente no tenía dinero ahorrado porque había un boom de las acciones, y la gente cuando tenía 4 chavos lo metía a comprar acciones porque iban subiendo. Esto es lo que pasó, y eso de ahí, aunque no lo parezca, eso es Central Park. Ese Central Park idílico que sale en las películas americanas, esto es lo que era Central Park después de la crisis. Todo Central Park ocupado por chabolas. Aquí se llaman chabolas, también que en Francia se llaman bidonville, de bidones. Y en América, que no existían, porque América era un país con mucho terreno y era barata, digamos, la edificación, porque había muchos coches y buen transporte público, no habían chabolas,
le llamaron Hoover Bill. Hoover era el presidente que había y bautizaron todos los campamentos de chabolas con el nombre del señor presidente. Si buscáis en internet Hoover Bill, os sale esta foto que os he sacado esta misma mañana. Porque la gente la tiraron de las casas, no podía pagar la casa que estaba viviendo, pues vinieron de la casa y se tiran de tu casa porque vas a vivir, en este caso, a una chabola en Central. Este es el esquema que vamos a ver. El jueves negro, que es cierto que algunos autores hablan de martes negro, pero son días continuados. Las causas, tenemos sobreproducción, la especulación, la pérdida de confianza y al final el pánico, la repercusión que va a tener en los diferentes países, y luego cómo se reacciona, sobre todo en Estados Unidos, con esa política de intervención, que se llama el nuevo acuerdo, es decir, el nuevo convenio, digamos, social, que puso en marcha el presidente Roosevelt, con medidas, o nuevos contratos, medidas como la devaluación del dólar, las subvenciones a los bancos de los agricultores para que no produzcan, que parece un absurdo, y las obras públicas, y en última instancia el armamentismo que viene, como sabéis, causado por Hitler, que empieza a rearmarse y obliga a todos a rearmarse. Fijaros lo que decía uno de esos inversores, lo cuenta en su biografía, que se llama Groucho y yo. Groucho Marx era el mayor, como sabéis, de los hermanos Marx y era el jefe, era el empresario de una compañía que iban por los teatros y hicieron luego las películas, y él era el empresario. Y él en esa biografía cuenta cómo se metieron en el negocio de las acciones con el dinero que ganaban en el teatro, que les daba más beneficios aparentes, porque no vendieron a tiempo, pero les daba más beneficios la bolsa que actuar en los teatros. Dice, si compraba, porque arriba explica cómo va por su hermano, el mudo, el era mudo, pero va y lo saca de la cama para bajar a comprar acciones. En el hotel había un agente de bolsa en la planta baja del hotel. Eso ya os dice cómo era la dinámica. Un hotel bueno, se supone, y en la planta baja había un agente de bolsa para que los clientes pudieran comprar y vender. Le dan un soplo de una acción que va a subir, coge a su hermano y se bajan a comprar acciones. Y dice, compramos con 20.000 dólares en efectivo, compramos 80.000 dólares de acciones. Quiere decir que la gente, a través de un banco seguramente, les dio un préstamo por 60.000 dólares. Y con solo 20.000 compraron 80.000. Pero claro, ¿qué es lo que pasa cuando la acción no valga ni las 20.000? Que se quedan sin las acciones, pero con el crédito. Todos lo cogéis. Lo que le ha pasado a uno con la hipoteca. El piso que valía los 30 millones que me dieron del piso, ahora vale 20. Como no lo puedo pagar, que estoy en el paro, el banco se queda el piso, pero yo me quedo la deuda. Entonces tengo que pagar la deuda. La gente compraba sin cesar, pero no compraban los ricos, sino que compraba el fontanero, el carnicero, y todos buscando hacerse ricos, y en muchos casos los ahorros de toda la vida. Lo que la gente ahorrando toda la vida para cuando llegue a la vejez, y claro, es una cosa que todo el mundo compra y siempre sube, pues uno acaba tentado de comprar. Cuando baja, se ha quedado sin los ahorros, y además se ha quedado posiblemente con una deuda. Después del crash del 29, que fue en octubre, todavía se pensaba la mayoría de los políticos y los economistas que era una crisis más, que era una crisis como había habido en el año 21, como había habido también antes de la guerra, a finales de siglo. La bolsa bajaba y subía y era una crisis más, pensaban mucho. Y fue John Maynard Keynes, economista, como sabéis, británico, el primero que apenas 7 meses después del crash dijo, no, esta no es una crisis más. ¿Por qué? Porque se está produciendo algo muy diferente, se está produciendo una bajada continuada de los precios. Sabéis que la inflación es cuando el precio sube de las cosas y que la inflación tiene efectos positivos, sobre todo para el que introduce productos, porque yo compro la materia prima y pago la mano de obra, y en el tiempo que voy a vender el producto, todo se ha encarecido. Por lo tanto, estoy pagando, vendiendo a precio nuevo, que es más caro, y comprando a precio viejo, que es más barato. Pero claro, peor que la inflación muy grande es muy mala, pero un poco de inflación es muy buena, porque también es un aliciente pues, para producir
producir más, para cultivar más tierra, porque el precio sube. Pero claro, la deflación es criminal para la economía. ¿Por qué? Porque yo ahora compro las pieles, los tacones, tal, y el plástico, hago los zapatos, resulta que en el interín el zapato que vendo vale menos que la piel que he comprado, por lo cual he perdido dinero. Es decir, la deflación arruina las expectativas de crecimiento y arruina, por lo tanto, a la industria y la industria. Y el PIB se está produciendo deflación, el cobre, el caucho, la plata, nunca han estado tan baratos. Y otros productos vuelven a los precios de antes de la guerra. Claro, hablamos de los precios del año 14. La guerra, ¿qué consecuencia tiene con los precios? Que suben los precios, hay más demanda de los zapatos, hay demanda de botas militares, pues los precios de los zapatos suben porque las fábricas dejan de hacer zapatos de caballero y hacen botas militares, por lo cual los zapatos de caballeros, a la vez menos oferta, se encarecen, ¿correcto? La guerra siempre produce un alza de precios. Pues después de la guerra y de los años 20, hablamos del año 33 y precios del año 14. Entonces él se da cuenta que eso es muy grave. Dice, ni siquiera los americanos se están tomando la situación tan en serio como fuera menester. Y advierte de que no va a ser una crisis más como la del 24, sino que va a ser una crisis duradera. En resumen, el 24 de octubre se produce el derrumbe de la bolsa de Nueva York y esto arrastra toda la economía, como ahora veremos. El Producto Nacional Bruto de Estados Unidos baja una tercera parte y quiebran 10.000 bancos. Esto tampoco hoy tiene parangón. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos tenían los bancos locales. En cada ciudad, en cada pueblo a veces, el más rico del pueblo había puesto un banco. Su riqueza era la garantía del capital y la gente confiaba en la riqueza de ese industrial o de ese financiero. Los bancos se mantienen por la confianza. Todos sabemos que el dinero que hay no está, pero sabemos que si voy yo solo a pedirlo me lo van a dar, pero si vamos todos no me lo pueden dar. ¿Qué pasa ahora? Que el Estado garantiza, para evitar esa psicosis posible, el Estado garantiza un nivel mínimo de depósitos. Y, claro, 25% de paro. En un país que nunca habían tenido más de un 4 o un 5% de paro, que prácticamente hemos sabido el pleno empleo. Pero además en un país, como os decía, en un país sin sistema público de protección. A lo mejor el que tenía un seguro de paro privado, posiblemente lo tenía con uno de los bancos que quiebra. Si el banco quiebra, si no me da algo que no me da el dinero que tengo en depósito, no me paga el seguro. Si la compañía de seguro, que son de los bancos, quiebran, claro, si todo el mundo se queda en el paro y todos van a que le pague, pasa igual. La compañía de seguros tampoco tiene el dinero de todos porque lo ha invertido. Si todos van a que le pague el paro, la compañía no le puede pagar el paro. Con lo cual, quiebra. Y si quiebra, me quedo en la Joverry, como dijo la gente, en la Joverry, ahora veremos. ¿Qué es lo que pasa? Que de un país se traslada a otro. Del banco, de la bolsa se traslada al banco. Del banco se traslada a la industria. Y de un país se traslada a otro. Los Estados Unidos, que eran el país más rico, que producían el 40% de todo lo que se fabricaba en el mundo, el más industrializado, que haya superado Inglaterra a principios de siglo, los Estados Unidos, claro, si tienen dinero invertido por el mundo, esos bancos lo necesitan, ¿qué es lo que hacen? Pues sacarlo. Si estaban prestando dinero a los alemanes, por ejemplo, para que pagaran las indemnizaciones de guerra, ¿cómo las pagaban? Con préstamos. ¿Cómo pagaban los préstamos? Pues nuevos préstamos. América dejaba dinero a Alemania para que Alemania le pagara a Francia e Inglaterra las indemnizaciones de guerra. ¿Cómo se lo pagaba? Pues la deuda, pues con nuevos créditos, que iba haciéndose cada vez más grande la bola. Cuando llega un momento que América ya no le presta más, y además le pide que devuelva lo que debe. ¿Cómo lo van a pagar los alemanes si no hay ya nadie que les compre sus productos? Quiebran los bancos alemanes, los bancos ingleses. La quiebra se traslada de unos bancos a otros porque todos se deben dinero entre ellos y están interrelacionados. Todo el mundo en depresión prácticamente, menos la Rusia soviética. ¿Por qué?
porque como habían quedado fuera del mercado económico mundial, el capitalismo no quería saber nada con los comunistas y los comunistas no querían saber nada con los capitalistas, pues allí van a lo suyo, Stalin con su industrialización, con sus colhoses o joses, y claro, Rusia triunfante en el sentido de que se convierte en un modelo que sonaba a eficacia. Muchos intelectuales ingleses, por ejemplo, forjados en los años 20, se hicieron comunistas, porque en ese momento de los años 20 y 30, en los años 30 sobre todo, pues Rusia era un modelo que se veía como algo que funcionaba. Pero va a pasar igual por la derecha. Hitler, utilizando los recursos que el propio Keynes proponía, también sale rápidamente de la crisis. En Italia apenas les va a afectar por las mismas razones, de manera que Alemania se enriquece rápidamente, acaba con el paro y el fascismo, entendido como una solución autoritaria, pues también se prestigia. Entonces, bueno, en Francia hay gente que vota, mucha gente que vota extrema derecha o Partido Comunista, los dos extremos, porque tenían el prestigio de haber respondido mejor a la crisis que los sistemas parlamentarios. El jueves negro o martes negro, como decía. Causas: la sobreproducción. La Primera Guerra Mundial supuso pues, una demanda terrible de todo, de alimentos para las tropas, para los países donde estaba la guerra y no se podía cultivar, además la frente de batalla, o eran los soldados movilizados, la gente que trabajaba, entonces hay una demanda creciente de todo. Realmente en España fue tremendo. Muchas de las grandes fábricas de calzado de nuestra provincia, que estaban en la época de la República, se habían hecho en la época de la Guerra Mundial, porque se vendían las botas militares de los franceses, sobre todo, se producían todas por aquí. Una demanda muy grande, fábricas muy grandes, de tela, de bolsas, de alimentos, de armas, de pólvora, de todo. Pero claro, acaba la guerra y las fábricas no tienen ya esa clientela, por lo tanto tienen más capacidad de producción que clientes, con lo cual van acumulando stocks y van disminuyendo el beneficio. El índice de beneficio va disminuyendo. Pero las acciones van subiendo. Eso es lo realmente contradictorio. Es decir, la General Motors, que cada vez gana menos dinero, es decir, pues, si invierte 1.000 millones de dólares, cada vez le saca menos, lo normal es que cada vez las acciones valgan menos, ¿correcto? Sin embargo, las acciones cada vez valen más. Claro, eso es un desajuste que de momento se tiene que ajustar, que es la acumulación de stocks, como decíamos, y las economías familiares que se han endeudado, por decir así, ligeramente, irresponsablemente, libremente. Si uno tenía un campo, una gran finca, porque recordad que en América son grandes centros de unidades de producción agrícola, y había una demanda creciente de alimentos, pues uno cultivaba más, se compraba un tractor, vendía maquinaria cosechadora, etcétera, etcétera. Cosas que no se pagan de un día a otro, que se pagan con inversiones y préstamos a largo plazo. Si cada vez voy vendiendo menos, cada vez tengo más dificultades para pagar, estoy empeñando. En el momento en que el mercado se cierre, pues lo mismo, pierdo el campo, pierdo el tractor, lo mismo pasar con las casas, que también les pasó, se convirtieron en viviendas, y se quedaban sin la vivienda, pero con la deuda. Y en gran medida esto vino motivado porque Europa ya no demandaba tantos alimentos de Estados Unidos, porque ya después de la guerra los campos de cultivo, la mano de obra, los tractores, pues ya empezaba, digamos, a autoabastecerse. Ese excedente en Estados Unidos va a ir hundiendo los precios y las economías, sobre todo de los agricultores, que será un poco lo que dará la alarma con las compañías que van produciendo menos beneficios. Entonces, ¿qué pasa el jueves negro? Que quiebra la bolsa. Quiebra la bolsa por esa psicosis. Pero la quiebra de la bolsa se traslada a los bancos. Es rápidamente entendible. Si Groucho Marx había comprado 80.000 acciones a dólar con 20.000 euros, tenía 60.000 acciones que eran del banco. Eran de él, pero se las debía al banco. Cuando las acciones se pongan a cero, él se queda con la deuda del banco, pero el banco se queda sin nadie que le pague, porque él no va a poder pagarle el préstamo ni todos los meses, ni de golpe, ni nada. Por lo tanto, él se arruina, pero el banco también.
Aquellos que dicen, si le debo si le debo 100.000 euros al banco, el problema es mío. Si le debo 100 millones, el problema es del banco. Pues eso es lo que pasó. Pues la gente todos le debían al banco y el problema se traslada de los particulares al banco. ¿Y qué pasa con los bancos? Que quiebran. Si además la gente arruinada va a sacar el dinero, como decíamos, se tiene allí, o el banco tiene el seguro y la gente va a cobrar los seguros, el banco se... Entonces, quiebra bursátil, quiebra bancaria. Quiebra bancaria, quiebra de la industria. Porque lógicamente la industria necesita dinero de los bancos para poder comprar las materias primas, producir. Ahí no hay demanda de productos, hay paro y no se produce nada. Además, hay una rigidez en los sueldos. Un sistema normal, con sindicatos, no permite una bajada de sueldos a partir de ciertos límites. Lo estamos viviendo ahora. Bueno, no puede bajar el sueldo por debajo de ciertos límites, no es admisible. Pero a lo mejor la empresa, porque no vende más, no puede pagar por la producción de la mano de obra más de una cantidad. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Que la empresa cierra. Una rigidez que se dio incluso más en Europa que en Estados Unidos, una rigidez excesiva de los sueldos, dificulta la supervivencia de las empresas. Esto, os diré luego una conferencia, la cita de una conferencia de Gabriel Tortella en la Fundación Marx sobre la crisis del 29, y él insiste mucho en esta cuestión. Y luego el tema del patrón oro, que es un tema complejo, pero simplemente para entenderlo, que decir que los estados, las monedas, menos en España, que ya lo había abandonado antes, las monedas, los billetes, eran convertibles en oro. Es decir, que uno iba a un banco de Estados Unidos con un dólar de papel y le daba una moneda de oro o de plata de un dólar. Y Inglaterra igual, era convertible en oro, prácticamente en todo el mundo, salvo algunos países como España que ya lo habían abandonado anteriormente. Entonces, el prestigio del país estaba en el valor de la moneda. La moneda alta era prestigio alto para el país y prestigio para el gobierno. Para que no se hundieran las monedas, lo que hicieron fue no meter dinero en el sistema, que es todo lo contrario que se ha hecho ahora. Pero claro, si tú metes mucho dinero con un patrón oro, ¿qué es lo que pasa? Que la moneda baja, porque hay el mismo oro, pero más dinero. Si hay el mismo oro, pero más dinero, cada vez el dinero vale menos oro, por lo cual la moneda baja mucho. Y detrás de la moneda va el prestigio del gobierno. Entonces había mucha resistencia a bajar el valor del dinero, precisamente por esa referencia con el patrón oro, que al final lo van a abandonar todos los países. Inflación crediticia y especulación bursátil. Es lo que hemos dicho, el valor real. ¿Cuál es el valor real de las compañías? Pues el valor real de las compañías viene dado por dos cosas: los ingresos, los beneficios que tienen, y el patrimonio. El dinero, el valor de la acción no estaba en relación ni con el patrimonio de la empresa, ni con los clientes que tenía, ni con los dividendos que daba, sino estaba en relación con las perspectivas posibles de subida, ni siquiera de negocio de la empresa, sino de subida de la bolsa. Con lo cual llega un momento que la gente se da cuenta que está muy alejado, claro, que uno, como lo de que el rey está desnudo, cuando uno se lo dice al otro, todos se dan cuenta, el cuento famoso. Pues igual, cuando unos empiezan a vender, claro, las acciones empiezan a bajar, y eso es contagioso. Yo vendo, a la vende ella, a la vende el otro, a la vende el otro, y el último que vende es el que más pierde. Pues todos a vender de la noche a la mañana. Es decir, la pérdida de la confianza, porque decimos el sistema bancario y la bolsa se basan en eso, en la confianza, en pensar que va a subir. Las acciones no valían ni lo que se había pagado por ellas, y los compradores se quedan sin las acciones, pero con la deuda, como decíamos, y con un crédito que no pueden devolver. Pero claro, si uno ha puesto el piso como garantía, pierde el piso. Si ha puesto el coche, pierde el coche. Por eso lo ha habido un RIC. Uno puede perder la casa, pero no porque no pague la hipoteca, sino porque a lo mejor la garantía que le ha dado a la gente de bolsa para comprar las acciones ha sido la casa. Del jueves al martes, decenas de millones de acciones sin comprador. Ya unos días antes, el 21, el lunes, el lunes la banca Morgan ya había metido mucho dinero para evitar una caída, pero claro, la banca Morgan, aunque era la más importante de Estados Unidos ya, no era más que un banco privado. No podía meter tanto dinero como ahora metería la Reserva Federal. Entonces no paró el golpe de momento 2 o 3 días, pero la realidad se fue imponiendo
se extendió el pánico y en 5 días, es decir, lo que va de jueves a martes o miércoles, se arruinaron de golpe pues 2 millones, cerca de 2 millones de familias. Que eran los que habían metido como mucho más, sus ahorros, los que habían metido sus ingresos, los que habían empeñado su casa, lo cual suponía el 10% de la población en ese momento, aproximadamente, que contaba económicamente en Estados Unidos. Claro, la gente, lo que decimos, va al banco a retirar el dinero, el banco que le ha prestado, porque tiene dinero lo retira, y el que le debe no se lo devuelve, con lo cual el banco quiebra también rápidamente, se quiebra la banca pequeña y mediana, y el consumo, ¿qué pasa? Hombre, si yo me quedo sin casa, me quedo sin coche, me quedo sin trabajo, no voy a comprarme un televisor nuevo. Es decir, que el paro con el consumo está relacionado. Me compro cosas cuando tengo perspectivas buenas. Es lo que ha pasado ahora. Y el crack, como decíamos, de la bolsa, que aquí lo vemos en toda la magnitud de su caída, el índice 100 en el año 26, como llegó a valer las cosas el doble, que es mucho beneficio, en tan poco tiempo, en apenas 2 años, y como llegó a valer, pues, no sé, 10 veces menos, prácticamente, de 200 a casi 30, casi significante, 7 veces menos. Si uno las había comprado aquí, la gente las compraba aquí. Cuando subía bien, pero claro, el que no vendió antes del día clave, a partir de ahí, todo pérdida. Y los que tardaron más en vender, pues perdieron más. Y el paro, lógicamente, se disparó. En Estados Unidos, sin sistema de protección social, parada 1 de cada 4 personas. La Gran Depresión se extiende. Fijaros que la Primera Guerra Mundial había hecho que las economías se hicieran interdependientes. América ganó la guerra, Estados Unidos ganó la guerra, pero no solo ganó la guerra de la batalla, sino que ganó la guerra económica. ¿Por qué? Porque Estados Unidos prestó dinero a los franceses, prestó dinero a los ingleses y hasta había prestado dinero a los alemanes. Y todos le debían dinero, por lo cual la economía americana salió muy fortalecida de la guerra. Pero claro, Alemania no podía pagar todas las indemnizaciones que se le pusieron. ¿Y cómo pagaba las indemnizaciones Alemania durante los años 20? Con el dinero que le prestaban los americanos, incluso los ingleses. Le daban dinero a Alemania para que les pagara a Francia y Inglaterra e Italia las indemnizaciones de guerra. Y además América tenía dinero en Inglaterra, tenía dinero en Francia. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la economía empieza a ir mal, los bancos americanos empiezan a sacar el dinero que tienen en las filiales o prestado a los bancos europeos y se lo llevan para Estados Unidos. Cosa lógica. Pero primero nosotros y el vecino, pues que se busque la mitad. Entonces empiezan a sacar dinero, a exigir los pagos que se le deben y a no prestar nuevos dineros para seguir la bola, por decir así. Porque muchas veces se pagaba lo que se debía con nuevo préstamo. Entonces empieza a importar, digamos, recuperar todo el dinero, todas las inversiones que se habían realizado. Pero además, enseguida triunfa lo que ahora sí que se ha controlado mucho que no pase, que es el proteccionismo. ¿Qué quiere decir? Si mi industria no puede, no tiene clientela, pues no voy a permitir que la clientela que hay se la lleven los ingleses o los franceses o los canadienses o los argentinos. Entonces, en Estados Unidos se aprueba una ley proteccionista que sube los aranceles, que es lo que se paga en la aduana al traer los productos, un 30%. Por ejemplo, un país que sufrió mucho, Argentina. Argentina exportaba a todo el mundo con una agricultura extensiva, exportaba a todo el mundo grano y producto, digamos, de la oveja, carne de oveja, y de momento se le cierran todos los mercados. El argentino de antes de la crisis, si veis los 7 jinetes del Apocalipsis o leéis la novela de Blasco Ibáñez, los argentinos venían a Europa como los dueños. La imagen del argentino era el millonario en Europa que venía
a comprar cuadros de Sorolla, hacer la ruta por París y por Italia. Esa imagen respondía a una realidad. Argentina se hunde completamente porque cada país, en cuanto Estados Unidos pone barreras arancelarias, los demás países hacen lo mismo. Canadá, Inglaterra, Francia, cada uno pone sus barreras para que su economía se satisfaga a sí misma. Y en Sudamérica, repito, colonias de Asia y de África que tienen menos capacidad posiblemente de defensa, pues la crisis produce ese hundimiento de una economía colonial, es una economía que estaba establecida para abastecer a Europa y Estados Unidos. Eso es lo que se llama el arancel Harley-Smott, que fueron los senadores que lo propusieron, que luego pues se trasladó, repito, al resto del mundo. Aquí vemos la crisis, los índices de producción industrial. Fijaros cómo se ve claramente que Estados Unidos es el país más afectado, posiblemente en términos absolutos sobre todo, pero también relativos, que es el más afectado, mientras que con Alemania, lo que es aquí Alemania como cae desde aquí hasta aquí, mientras que Francia e Inglaterra, como podéis ver, la crisis fue bastante más suave. No incluimos a Italia, donde fue, sin embargo, aquí vemos cómo empieza a partir del año 33, y ese ascenso de Hitler, la militarización, empieza a recuperarse, y aquí después de la nueva política. Y en Europa, ¿qué es lo que pasó en Inglaterra? Inglaterra, Gran Bretaña, tenía un imperio colonial cautivo. La India todavía era inglesa, grandes colonias en África y otras en Oceanía y Asia, y esto hizo que se pudiera defender mejor. Abandonaron rápidamente el patrón oro y devaluaron la libra, con lo cual su economía va a hacerse más competitiva y los productos del extranjero se hacen menos competitivos. Está claro, nosotros ahora bajamos el euro respecto al dólar, por lo que compramos en dólares es más caro para nosotros, con lo cual favorece. Pero claro, ¿esto qué hizo? Que los demás países reaccionaran de la misma manera, con lo cual las monedas empezarán a bajar todas en una carrera hacia abajo. La libra, que había sido la moneda mundial de referencia, pues va a perder esa posición en beneficio del dólar, sobre todo a la Francia. Francia es un país que todavía entonces era muy rural, con además unos agricultores propietarios, que ya lo visteis en la Revolución Francesa, y lo volvemos a insistir, que se habían quedado la tierra de los señores en la Revolución Francesa, y esa economía de agricultores propietarios que viven de su propia tierra, de su propio trabajo, pues lógicamente no eran como los americanos, agricultura de gran exportación, de gran, digamos, introducción en los mercados internacionales, y lógicamente aguanta mejor una crisis que una economía agrícola, digamos, industrializada o de exportación. También tenía sus colonias que le favorecieron, y además la propia crisis llevó al triunfo del Frente Popular, socialistas con comunistas, que introdujeron una serie de medidas sociales que favorecieron la distribución del trabajo y de los ingresos de las empresas. Por ejemplo, la semana laboral de 40 horas, las vacaciones pagadas, una serie de medidas, digamos, progresistas, que permitieron distribuir mejor el trabajo y no hundir tampoco demasiado los precios de los salarios. Y cuando empezaron a ver que Hitler se armaba, pues claro, Hitler es el primero que empezó a construir todo, carros de combate, aviones, claro, todo se sabe enseguida. Cuando los franceses vieron que Hitler, a partir del año 34-35, empezó a armarse de verdad, pues también se tuvieron que rearmar. Con lo cual, está claro que el armamentismo no tiene nada bueno más que crear trabajo. Difusión. Las fábricas de radio las pones a hacer misiles, pues claro, luego queda mano de obra, trabajo. Esto fue un poco lo que pasó en Francia, que se rearmó rápidamente al ver que Alemania se rearmó. Alemania fue la que más castigada por Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no tenía imperio colonial, tenía una economía muy desarrollada
del siglo XIX, a principios del XX, muy exportadora a toda Europa, a todo el hinterland económico de Alemania, que era toda Centro Europa. La economía, además, acabó con la República de Weimar, porque acabó desprestigiando al no poder afrontar esos problemas de 6 millones de parados y a la vez una fuerte inflación que empobrecía a personas. Además, debía el dinero de las indemnizaciones de guerra que había estado pagando con créditos que ahora no le renuevan, le exigen las indemnizaciones. Recordar que Alemania, y lo veremos, Francia llegó a ocupar el Ruhr para que le pagaran en los años 20, para que le pagaran la deuda, una ocupación militar de una zona de Alemania, y esto creó pues, una psicosis en los votantes de que la democracia no solucionaba los problemas. Si la democracia no soluciona los problemas, la gente vota comunismo y vota fascismo, que es lo que pasó, que se dividió el voto mucho entre la izquierda más radical y la derecha más radical, que era la de Hitler. Pero claro, ¿qué es lo que hace Hitler? Pues se da cuenta, viendo la postura de Keynes, que ya se había difundido, y dice, aquí lo que hay que hacer es gastar dinero del Estado. ¿En qué? Las obras públicas, las famosas autopistas alemanas, pero sobre todo, claro, servicio militar obligatorio donde no lo había. Había un ejército simbólico con algunas decenas de miles de voluntarios y de momento servicio militar obligatorio de 2 o 3 años. Quitas del mercado de trabajo de golpe 2 millones de personas, pero son 2 millones de personas que tienes que darle unas botas, tienes que darle 2 trajes, tienes uno de campaña o 2 de campaña y uno de bonito que llamaban, tienes que darle un casco, tienes que darle una pistola, eso. Y luego el rearme a lo bestia, porque claro, no tenía nada. Sabéis, por los acuerdos de posguerra no tenía nada. Y el rearme a los submarinos, carros de combate, aviones, todo eso era trabajo, y en un año se cargó prácticamente. ¿Qué pasa? Es que el fascismo sale, en Alemania sale prestigiado, lo mismo que pasó en Rusia. Y en Italia pasó igual. Mussolini ya estaba buscando la autarquía, que no depende de nadie, autarchía, decía uno de los gritos de guerra de los fascistas, que era que a Italia se abasteciera a sí misma de todas sus necesidades, con lo cual no tenía que depender, digamos, del capitalismo americano, tal, en inglés, y esto pues favoreció. Y esta autarquía que se buscaba, nunca se consiguió del todo, lógicamente, pues hizo que se mantuviera de alguna manera defendida de la crisis. Además se creó algo que todavía está y que luego Franco copió. Aquí teníamos, algunos se acordará, Bellini, sobre Bellini, Instituto Nacional de Industria. Yo recuerdo que un profesor mío me decía, en España las carreteras son de particulares, las autopistas son de particulares, mientras que los camiones los hace el Estado, a de lo que debe ser, porque los camiones los hacía Pegaso, que era una compañía pública, no se acordarán, y no, había un monopolio de petróleo, que era del Estado. Pues esto lo inventó de alguna manera el Instituto de Reconstrucción Industrial Mussolini, que se fue quedando las industrias que iban quebrando, para que la gente no fuera al paro, se las fue quedando el Estado, y fue ese gran complejo industrial, y con lo cual les permitió también ese rearme, aunque el rearme italiano fue con unos resultados muy malos, como veremos, pero también lo intentó. Y el fascismo, como modelo económico-político, salió fortalecido. Y lo mismo pasó en Rusia. Como en Rusia estaban fuera de la economía mundial, Stalin estaba en el rearme y en la reconstrucción industrial, con los planteamientos también de hacer los kolkhozes y los sovkhozes, donde no salió perjudicado. Rusia, para muchos intelectuales, era el modelo que había vencido, digamos, a Occidente, que estaba estancado económicamente, mientras Rusia cada vez progresaba más allá. Esto nos dice el por qué en muchos países la opinión pública derivó hacia la izquierda y hacia la derecha, es decir, hacia soluciones autoritarias. Fascismo y comunismo
respondieron, por decir así, mejor a la crisis que las democracias clásicas. Claro, pero claro, el problema del realme es que luego las armas se van a utilizar. Claro, el realme de Alemania empujó a Francia y Estados Unidos. Sabéis que ya empezó el realme, aunque no estaba en la guerra, ya estaba construyendo, entre otras cosas, la bomba atómica mucho antes de entrar en la guerra, porque se preveía lo que podía pasar. ¿Y en España qué pasó? En España ya en el 29, aunque no tiene una causa-efecto inmediata, ya produjo una bajada de la peseta, una bajada muy grande de la peseta con Primo de Rivera, que le desprestigió, porque él era uno de estos gobernantes que pensaban que la peseta alta significaba un gobierno económicamente eficiente. Siendo ministro Calvo Sotelo, la peseta se hundió y fue uno de los factores que propiciaron la dimisión de Primo de Rivera. Pero la crisis fue a más. La crisis fue a más y en los años 30, en el año 30, en lo que se llama la dicta blanda, pues uno de los problemas que había es que había muchas huelgas, porque la crisis, lógicamente, pues conlleva malestar social y huelgas. Cae la dicta blanda y entra la república, pero la crisis va a más, porque claro, aquí Europa llega a la crisis más retrasada, digamos, que a Estados Unidos. El 14 de abril entra la república, pero por entrar a la república ni más trabajo ni más salario. Al contrario, y las masas campesinas, sobre todo de la CNT y los obreros industriales, muchos están en un paro, piden trabajo, mayores salarios y tierra, sobre todo tierra, y la República no responde a esa demanda, con lo cual tenemos que el régimen de la República llega en un momento económicamente muy delicado que no puede solucionar. Por eso sabéis que todos los problemas de Azaña fueron por problemas con la revolución de la CNT en el Llobregat, lo de Casas Viejas, no sé qué, todos problemas de que el anarquismo sobre todo demandaba soluciones ya producidas por esa crisis, sobre todo de los campesinos. Todavía España era un país muy rural y había muchísimos campesinos sin tierra, porque en España la revolución burguesa no se hizo como en Francia, y los campesinos, sobre todo del sur, no accedieron a la propiedad. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron en Estados Unidos? Que es el modelo de intervención keynesiana. Hicieron la política del New Deal. Hoover, que era el presidente que había, que dio nombre a esas villas, y también una famosa presa está entre Nevada y Arizona, la presa Hoover, que es la más importante del mundo, pues empezó a ampliar un poco el gasto federal, hacer una presa más. Esa presa que él había planificado se aceleró su construcción, se creó una corporación financiera, pero todo muy comedido, muy limitado, porque iba contra los principios conservadores. Él era del Partido Republicano y aquello iba contra los principios del partido, que era el liberalismo salvaje, es decir, que la economía se reajuste por sí sola. Este intento de reajuste por sí solo, pues lógicamente la consecuencia que tuvo fue que Hoover perdió las elecciones. ¿Quién ganó las elecciones? Pues Franklin Delano Roosevelt, que había sido alcalde y gobernador de Nueva York, que era demócrata, del partido de izquierda, intervencionista, que aunque cuando entró no lo hizo con suficiente energía, enseguida, después de esa famosa carta abierta de Keynes, pues hizo la política que de alguna manera demandaban esa corriente de economistas. Aquí vemos esa carta abierta, dice: en una depresión el gasto gubernamental es el único medio seguro para obtener rápidamente un aumento de la producción junto al aumento de los precios. Esta frase que he buscado de la carta sintetiza la idea de que gasto gubernamental, ¿en qué? En lo que sea, presas, carreteras o tanques, lo que sea, pero que haya trabajo, para que haya dinero, para que no se detenga la producción. Y eso es lo que va a hacer
Roosevelt. Al mismo tiempo devalúa el dólar, como los ingleses bajaban la libra, pues baja el dólar, porque si no, ¿qué pasa? Que la economía pierde toda la competitividad respecto a la otra. Se reducen las cosechas, se paga a los agricultores para que no vendan, para que no produzcan, para que los precios de la agricultura se recuperen. Se reactiva la producción industrial con una reducción de la jornada laboral y se mete dinero a los bancos, que es lo que ahora más se ha hecho. Se mete dinero a los bancos para que la gente confíe en ellos y no continúe la depresión bancaria. Y la política de obras públicas, decimos que, por ejemplo, pues todo el Valle del... hay una autoridad del Valle del Tennessee por encima de los gobernadores, digamos, estatales de los estados, para hacer una política de inversión pública para que el Tennessee, que es un afluente del Mississippi grandísimo, no produzca inundaciones, haciendo canales de riego, presas, etc. Aquí lo vemos. Organismos que crea el Acta Nacional de Reconversión Industrial, la Administración Pública del Trabajo, para promover las grandes obras públicas, como la Autoridad del Valle del Tennessee, que moviliza 3 millones de trabajadores, con políticas como la reforestación, o el Acta de Ajuste de la Agricultura, para subvencionar, como decía, no las cosechas, sino los precios competitivos. Y luego también una intervención. Hablamos en un país donde el gobierno no intervenía en absoluto en las relaciones laborales, porque se basaba en el laissez-faire, laissez-passer, el liberalismo total, e inventa una autoridad nacional de relaciones laborales para establecer pues, acuerdos, un salario mínimo, es decir, un intervencionismo que jamás se había practicado en Estados Unidos y que prácticamente luego de la guerra tampoco se mantuvo, porque se movió un poco a una economía más liberal, en el sentido de no intervención gubernamental. ¿Qué balance tiene el New Deal? Pues un éxito indudable, pero parcial. ¿Por qué parcial? Porque se detuvo la creación de paro, pero no se recuperó el pleno empleo. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que Estados Unidos se metió en la dinámica de la guerra. La dinámica de la guerra, ¿cuál fue? Cuando vio que Hitler se estaba rearmando, que Francia se tenía que rearmar, pues claro, los Estados Unidos ya, todos sabéis que la Segunda Guerra Mundial viene a ser una continuación de la Primera Guerra Mundial. Japón se estaba rearmando, pues empezaron a rearmar. Veremos el próximo día. Cuando empieza la guerra, Estados Unidos solo tiene 2 o 3 portaaviones, los famosos portaaviones que los japoneses no encontraron en Pearl Harbor. Japón tenía 8 o 10, no digo más. Cuando acaba la guerra, Estados Unidos tiene más de 100 portaaviones. Los portaaviones no se construyen, evidentemente, de un día para otro. Es decir, un portaaviones hay que ponerlo a construir, como sabéis, pues 5, 6, 7 años antes de poderlo flotar. Es un barco tremendo que luego además hay que equipar. Fueron a ponerse a hacer portaaviones, submarinos, las bases volantes aquellas, los B-52, lo que luego les permitió entrar en la guerra y arrasar con esa capacidad. Claro, cuando entra en la guerra, pleno empleo y mucho más empleo para las mujeres que no habían trabajado nunca, que se pusieron a trabajar de nuevo. En la Primera Guerra Mundial ya había pasado algo de eso, pero con mucha mayor medida, porque el desarrollo tecnológico industrial de la Segunda Guerra Mundial es muy superior al de la Primera. Extensión cultural. Si alguno es aficionado a la lectura, espero que sí. Hay 2 novelas famosas llevadas a película también, del mismo autor, John Steinbeck, Las uvas de la ira, que todos habéis visto esa película de John Ford, aunque no os acordéis, la habéis visto de cuando solo había un canal y pasaban las películas, Las uvas de la ira de John Ford, y otra más nueva de Ratones y hombres. Las dos son parecidos, gente que se queda del paro y van hacia el oeste buscando ese valle del Tennessee donde hay trabajo, una especie de buscavidas. También Río Salvaje, también muchos la habéis visto, de Elia Kazan, la actriz
que se produce, van buscando, y una que os recomiendo encarecidamente, aunque es una película no muy conocida, que se llama El huevo de la serpiente, es de Ingmar Bergman, y narra, el protagonista es el de Kung Fu, David Carradine, de Kung Fu, tiene cierta edad. Los que no tienen cierta edad se acuerdan de Kill Bill, que es el malo de la película de Uma Thurman. Pues esto narra la Alemania antes de Hitler, la Alemania de la crisis, y cómo los nazis van vendiendo sus producciones, progreso, mientras que este es un hombre de izquierda que es perseguido por los nazis, es un actor, un escritor perseguido por los nazis, se ve por el problema de la inflación, del paro, y una sociedad que había una sociedad más o menos democrática, cómo se va convirtiendo en una sociedad absolutamente reaccionaria, intransigente, intolerante, racista. Ampliación. Recomiendo estas dos que no estaban incluidas en lo que os hemos dado. Es muy fácil. Grandepresión.com. Grandepresión.com, como decía, vienen hasta las teorías de las diferentes escuelas económicas sobre por qué se produce la Gran Depresión. O crash con ese bolsa.com, luego la historia del siglo XX, y en la Fundación March, podéis entrar a la página de la, lo googleáis, Fundación March, Gabriel Tortella, que es un catedrático de Historia Económica, que hizo una conferencia de 1 hora y pico sobre la crisis del 29. Tiene la ventaja de que como está en MP3, os la podéis bajar, y el que sepa y pueda, la puede ir hasta en el coche. Os daré varias referencias más, porque en la Fundación March hay varias conferencias, de la francesa, alguna, pues pueda ser. Está más o menos pregunta del tema. Como veis, las causas, hablamos de una serie de causas, pero nadie puede decir la causa fue esta exactamente. Lo que sí que está claro, que había sobreproducción, que había una serie de especulación, y que en definitiva esa distancia entre la economía artificial y la economía real, pues llega un momento que se paga.